En 1492, un navegante ambicioso buscó el apoyo de unos reyes que, contra todo pronóstico, dijeron: «Pues mira, nos gusta tu idea descabellada, vamos pa'lante». Porque todos los expertos, esos señores que se pasaban la vida midiendo con astrolabios y citando a Eratóstenes, le decían a los reyes católicos que lo de Colón era una quimera, un disparate. Los eruditos pensaban que intentar llegar a Catay y Zipango, China y Japón, navegando hacia Poniente, era como querer cruzar el Sahara en patinete. ¿El problema? Que Colón decía que la Tierra era mucho más pequeña de lo que realmente es. Todos sabían ya, desde el siglo III con Eratóstenes, que la Tierra tenía el diámetro más o menos correcto, pero Colón, muy pillo él, la hizo una tercera parte más pequeña. ¿Casualidad? No lo creo. Yo estoy convencido de que lo hizo a propósito, porque en sus años navegando para Portugal ya se habían encontrado con cositas raras en medio del Atlántico. Vamos, lo que hoy llamamos América. Solo que los portugueses se lo guardaban como receta secreta de la abuela. Imaginemos a los doctores de la época. Vamos a ver, entre Europa y Asia hacia el oeste, lo que hay es Atlántico y Pacífico juntos. Si Colón se lanza con sus cálculos, las naves se quedan tiradas en medio del agua, muertos de hambre y sin gota que beber. Y sinceramente, eso era lo lógico. Pero Colón no jugaba limpio. En las capitulaciones de Santa Fe, dejó clarito que lo que buscaba era títulos de propiedad sobre tierras que probablemente ya sabía que existían. Y ahí está la trampa. Fingió, manipuló datos y convenció a los monarcas de que el viaje era posible. La comisión científica lo había descartado por imposible, porque no había barcos capaces de llevar comida y agua suficientes para semejante travesía. Pero Colón se sacó de la manga promesas irresistibles, nuevas rutas comerciales, especias, riquezas, superar a los portugueses y de paso burlar a los otomanos, que habían cerrado la ruta de Oriente tras tomar Constantinopla. Y claro, Fernando e Isabel dijeron: «Mira, nos arriesgamos, total. Si funciona, ganamos. Si no, pues a Colón lo colgamos del palo mayor y ya está». Así, el 3 de agosto de 1492, unos 90 hombres salieron de Palos en la Pinta, La Niña y la Santa María. Y después de 2 meses, cuando ya estaban a punto de amotinarse y mandarlo todo al garete, ¡boom!, aparece un continente. Colón, posiblemente, fue el tipo con más suerte de la historia. Buscaba Asia y se topó con América. Llegó a Guananí, en las Bahamas, y conoció a los taínos, gente agrícola, amistosa, y claro, esa fue su perdición. Porque Colón, apenas 2 días después, escribió en su diario: «Con 50 hombres los ternan a todos sojuzgados». Vamos, que vio gente amable y pensó: perfectos para explotarlos. Y eso intentó durante sus viajes siguientes por Cuba, La Española, Puerto Rico, Centroamérica y lo que hoy es Venezuela. Colón no era un santo. Lo que le interesaba era lucrarse, oro, esclavos, lo que pillara. Eso le enfrentó con los reyes católicos, porque sí, los monarcas querían riquezas, pero con súbditos cristianizados, no con esclavos tratados como ganado. Ellos habían prometido al Papa Alejandro VI que evangelizarían a esas poblaciones. Y claro, cuando les llegaban informes de que Colón y sus hermanos abusaban, esclavizaban y ocultaban riquezas, la cosa se puso fea. En 1499, la corona mandó un juez a investigarlo, lo apresaron, lo juzgaron, y aunque fue absuelto, perdió prestigio. Su cuarto viaje ya lo hizo como un don nadie. La carrera de Colón fue la montaña rusa perfecta, de héroe a villano en menos de una década. Y ojo, porque aquí está la dualidad. España desde el inicio osciló entre la codicia y la justicia. ¿Crueldades? Sí. ¿Avances y leyes pioneras? También. Mientras Colón se buscaba la vida con oro y esclavos, la corona empezaba a poner reglas. Ya en 1500 prohibieron la esclavización de nativos, aunque con excepciones. Siempre hay letra pequeña. Guerra justa. Si se rebelaban, se podían esclavizar. Así, Isabel de Castilla autorizó esclavizar a los caribes, belicosos y antropófagos, y eso terminó en abusos enormes. Cualquiera podía ser etiquetado como caribe para justificar su esclavización. Esto chocaba con la misión evangelizadora prometida al Papa. Y sí,
era un contrasentido: conquistar y al mismo tiempo garantizar bienestar. La paradoja de toda conquista: no puedes dominar y esperar que te reciban con aplausos. En la española, los indígenas fueron pronto obligados a trabajar para encomenderos. ¿Qué era la encomienda? Básicamente un impuesto en trabajo que en la práctica era esclavitud encubierta. El encomendero debía evangelizar a los nativos, pero lo que hacía era explotarlos. Y ahí entran los frailes, que alzaron la voz. En 1511, Antonio de Montesinos soltó un sermón demoledor denunciando los abusos. Fernando el Católico convocó juristas y teólogos para debatir sobre el tema. Resultado: las Leyes de Burgos de 1512, el primer compendio legal de los territorios hispanos en América. En teoría, los indígenas eran libres, dueños de sus casas y haciendas, no podían ser explotados, había límites al trabajo forzoso, exenciones para mujeres embarazadas y menores, y el mestizaje fue alentado como forma de integración. Sobre el papel, era un sistema innovador para la época. En la práctica, hubo abusos, contradicciones y violaciones de la ley. Pero lo importante: la corona española fue la primera potencia que se planteó el problema moral y legal de qué hacer con los pueblos conquistados. Que sí, hubo abusos, pero también hubo leyes, debates, frailes protestando, reyes legislando. Algo que en el resto del mundo nadie se molestaba en discutir. Ese fue el verdadero inicio, una mezcla de luces y sombras. Colón abrió la puerta, los reyes católicos pusieron reglas, y el imperio hispánico quedó marcado desde entonces por esa eterna tensión entre la codicia y la justicia, entre la conquista y la evangelización. Una historia llena de paradojas, contradicciones y mucho material para desmontar la leyenda negra. Un levantamiento bastaba para esclavizarlos, y así, en 1503, Isabel de Castilla autorizó la esclavización del pueblo de los Caribes, que no eran precisamente santos inocentes, una etnia belicosa que practicaba la antropofagia. Sí, caníbales de verdad, no de Netflix, y que se estaba expandiendo por las Antillas Menores. Ese permiso se extendió a todos los que los españoles identificaban como indios caribes, y, con los años, esto contribuyó a diezmar la población de Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico y buena parte de la región. ¿La solución que encontraron? Trasladar más esclavos indígenas desde otros lugares. Un parche, vamos. Pero claro, aquí aparece la contradicción made in Reyes Católicos. Por un lado, querían evangelizar y sumar nuevos súbditos cristianos al proyecto imperial. Por otro, aprobaban excepciones como estas que eran, básicamente, una licencia para esclavizar. Es lo que pasa cuando intentas cuadrar el círculo, conquistar sin ser injusto. Una paradoja de manual. Y como toda paradoja, acabó en abusos e injusticias. Eso sí, hay que reconocer que en la propia corona existía la conciencia de que los nuevos súbditos tenían que vivir bien, querían bienestar y conquista al mismo tiempo. Querían justicia y explotación a la vez. Spoiler, no se puede tener todo. No puedes conquistar y esperar que los conquistados te reciban con mariachis y confeti. Tampoco puedes pensar que, porque llegues a un sitio y digas: «Hola, vengo de parte de un rey que está al otro lado del Atlántico, ya soy súbditos suyos». Todos respondan: «Perfecto, majestad. Pase usted a la sala del trono». En la práctica, en la isla de la Española, los indígenas fueron obligados a trabajar para los encomenderos. ¿Quiénes eran? Españoles a quienes se les había concedido el derecho de disponer de la fuerza laboral de comunidades enteras de nativos, una especie de impuesto en trabajo, que sobre todo al principio se convirtió en esclavitud encubierta. En teoría, el encomendero debía evangelizar y proteger a sus encomendados. En la práctica, lo que hacían era exprimirlos. Y claro, los primeros misioneros no tardaron en ver el percal, hasta que en 1511, un dominico llamado Antonio de Montesinos soltó un sermón demoledor que dejó temblando a los colonos y llegó a oídos de los reyes. Fernando el Católico convocó entonces la primera gran junta de juristas y teólogos para debatir sobre el asunto. Unos decían: «Por ser paganos carecen de derechos». Otros respondían: «Ser paganos no quita que tengan derechos».
Y ahí se armó el debate. ¿Conclusión? Que evangelizar era prioritario y podía justificar ciertos males, pero que los indígenas, incluso obligados a trabajar, no podían ser explotados. Y de ese debate salió el primer compendio legal de la monarquía para los territorios de ultramar, las famosas Leyes de Burgos, firmadas en 1512 por Fernando el Católico. Estas leyes establecían principios básicos del llamado derecho indiano. Los indígenas eran libres y legítimos dueños de sus casas y haciendas. Los reyes católicos eran sus señores, pero por la misión de evangelizarlos. El trabajo podía ser forzoso, sí, pero con condiciones. No debía ser extenuante y debía tener pago aceptable. Se prohibía trabajar a embarazadas desde el 4º mes hasta que su hijo tuviera 3 años. Se prohibía trabajar a menores de 14 años. Y se justificaba la guerra de conquista si los indígenas rechazaban el evangelio. En el papel, era un avance brutal para la época. Reconocer derechos de pueblos conquistados, regular el trabajo, limitar abusos. En la práctica, claro, se incumplía mucho. Pero al menos España puso por escrito cosas que ninguna otra potencia se planteaba ni remotamente. Y ojo, que al mismo tiempo que salían estas leyes, la corona alentaba que los peninsulares cruzaran el océano para conquistar tierras, administrarlas y cristianizar a los habitantes. Y desde el principio fomentaron el mestizaje, algo que diferencia radicalmente a España de otras potencias coloniales que vinieron después, esas que sí pusieron segregación racial por ley. Ya en 1503, la reina Isabel había dado una orden curiosa al gobernador de las Indias, que procurase que algunos cristianos se casaran con algunas mujeres indias y que las mujeres cristianas se casaran con algunos indios. Vamos, política matrimonial versión siglo XVI. Y en 1515, su esposo, el rey Fernando, fue todavía más explícito en una ley. Mi voluntad es que las dichas indias e indios tengan entera libertad para casarse con quien quisieran, así con indios como con naturales de estas partes. ¡Sas! Ni cuotas, ni ministerios de igualdad, ni Tinder. Ya la corona católica promovía matrimonios mixtos hace más de 500 años. Porque claro, en el siglo XVI no existe eso que hoy llamamos racismo. No había un tú eres de una raza y yo de otra. La diferencia principal entre las personas era la religión. Si compartías la fe, ya eras parte de la comunidad, parte de la misma identidad. Obvio que había diferencias sociales, pero no de raza, sino de linaje, si venías de familia poderosa, de aristócratas, o si eras cristiano viejo o cristiano nuevo. Y ojo, cuando España llega a América en 1492, ya traía encima 1500 años de mestizaje. Íberos, romanos, godos, visigodos, árabes, judíos. Vamos, el mestizaje no lo inventaron en América. Los españoles ya lo tenían en el ADN. Así que, cuando estos tipos llegan al Nuevo Mundo, ven a los pueblos americanos con una mezcla de curiosidad, miedo y probablemente un poco de ¿y estos quiénes son? ¿Qué hacen? Lo que siempre habían hecho, mestizarse. Y luego, por supuesto, bautizarlos. Porque una vez bautizado, ¡pum!, ya eras de los nuestros. Ese es el punto clave. Bautizar igualaba. Y eso es lo que permitió que en Hispanoamérica se pudiera construir una civilización compartida. De esta manera, la corona española convirtió a hidalgos y aventureros castellanos sin fortuna en los instrumentos perfectos para la conquista. América se convirtió en la gran esperanza de riqueza e influencia para desheredados y ambiciosos. Y ojo, sobre todo en Extremadura, se apuntaron en masa al plan. De allí salieron ni más ni menos que Francisco Pizarro y Hernán Cortés. ¿El resultado? La conquista de los 2 virreinatos más importantes de América, Nueva España y Perú. Pizarro, con poco más de 20 años, ya estaba en el Caribe en 1502, mucho antes de conquistar el Perú. Y Cortés desembarcó en 1504, que además hizo fortuna más rápido porque derrotó a los aztecas y tomó Tenochtitlán en tiempo récord. ¿Su secreto? Entender la lengua de los pueblos indígenas y sobre todo, su política. Porque ahí estaba la clave del éxito, las alianzas. Y aquí conviene romper otro mito negro legendario. Los conquistadores no llegaron con legiones de miles de españoles, llegaron con unos cientos. En el caso de Cortés, apenas 500.
El resto fueron miles y hasta decenas de miles de guerreros indígenas que se unieron a ellos. Es decir, las conquistas de América las hicieron los propios indígenas, pero contra otros indígenas. El mejor ejemplo es la alianza con los tlaxcaltecas. Estos odiaban a muerte a los aztecas, y aunque al principio se dieron de palos con Cortés, luego decidieron, mira, estos barbudos con armaduras raras quizá nos sirven para acabar con el enemigo común. Y no fueron los únicos. Otros pueblos como los totonacas también se sumaron a la causa. Y claro, en medio de todo esto aparece una figura clave, Malintzin o la Malinche. Una noble que había caído en la esclavitud y que los mayas chontales entregaron a los españoles. No tardó en convertirse en amante, intérprete y sobre todo, consejera de Cortés. Y gracias a ella, Cortés logró algo impensable, que con 500 españoles pudiera reunir un ejército de decenas de miles de aliados indígenas. Fue ese ejército, y no los pobres conquistadores solitarios, el que en agosto de 1521 conquistó Tenochtitlán. Imagina la escena, decenas de miles de indígenas, acompañando a un puñado de castellanos con armaduras brillantes, entrando a la gran capital mexica. Esa fue la conquista real, muy diferente al cuento simplificado que aún hoy venden los negrolegendarios. Tenochtitlan cae, dicen, entre un ejército de 100,000 guerreros. Pero ojo al dato, eran indígenas. Sí. Así que pensar que los españoles, solitos, conquistaron la ciudad es como imaginarse a un repartidor de globo conquistando Wall Street armado con un patinete. Vamos, absurdo. La conquista fue brutal, nadie lo niega. Y Cortés mismo reconoce que hubo atrocidades. Pero se lava las manos diciendo, que fueron mis aliados tlaxcaltecas, que estos odian a los mexicas más que yo al despertador. Y claro, toda conquista es brutal. En el siglo XVI, en cualquier lugar del mundo, conquistar significaba arrasar. Pero eso sí, llamarlo genocidio español contra los mexicas, eso ya es un disparate. Porque genocidio es exterminar un pueblo por odio, con intención de borrarlo del mapa. Y ni pasó eso, ni fue la idea. ¿Prueba? Lo primero que empieza a levantar Cortés después de la caída de Tenochtitlán no son crematorios, sino hospitales. Y a ver, tú no te pones a construir hospitales si lo que quieres es exterminar a la población. De hecho, 40 años después de la caída, en la flamante Nueva España, había entre 8 y 10 millones de indígenas, y apenas 20,000 españoles. Así que pensar que esos 20,000 mantenían sometidos a millones por pura fuerza militar es como decir que el portero del edificio controla todo el país. No había ejércitos permanentes. Todo funcionaba gracias a alianzas, acuerdos y estructuras institucionales. Y lo mismo se repetiría en Perú. Eso no quita que en las décadas posteriores, la violencia siguiera siendo el pan de cada día. Atrocidades hubo, sí, y muchas veces eran ajustes de cuentas entre pueblos indígenas aliados de los españoles contra sus viejos enemigos. Porque si algo sobraba en América antes de 1492, eran guerras y traiciones. Y aquí aparece uno de los personajes más bestias, Nuño Beltrán de Guzmán, gobernador de Pánuco desde 1527. Allí ya existía un negocio cutre pero rentable, apresar indígenas y venderlos como esclavos en México y el Caribe. Beltrán pensó, ¿qué demonios industrialicemos esto? Y montó sus propias cacerías humanas. Juan de Zumárraga, primer obispo de México, llegó a hablar de 15,000 indígenas esclavizados en Pánuco. Y claro, este tipejo no se conformó. Empezó a usar tribunales para desplazar a Cortés, y cuando en 1529 lo nombran presidente de la Audiencia de Nueva España, el tío se crece. Ese mismo año conquista lo que llamó Nueva Galicia, hoy Jalisco, Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas, con 500 españoles y 15,000 indígenas. ¿Y qué hace? Arrasa pueblos enteros. A los caciques los tortura para que confiesen dónde guardaban el oro. Y hasta el propio testigo de sus crímenes, su intérprete, cuenta que a un señor michoacano que vino en paz, con regalos y provisiones, Beltrán lo mandó a perrear. Sí, soltarle perros hasta matarlo, porque no trajo suficiente oro o plata. Lo dice el testigo, aperreado y mordido por todas partes. Después pusimos fuego a todo el pueblo. Vamos, el tipo era una mezcla de gobernador, carnicero y pirómano.
Su crueldad y su nepotismo colocaba a su familia hasta en los puestos de ujier, parece un político del siglo XXI, acabaron por colmar la paciencia de la corona. El primer virrey de Nueva España abrió un proceso contra él, lo mandaron a España y acabó donde debía, en la cárcel, donde murió. Pero mientras tanto, el imperio se expandía. Apenas 3 años después de Tenochtitlán, Francisco Pizarro ya preparaba la conquista del imperio inca. Igual que Cortés, primero mandó expediciones pequeñas para conseguir información e intérpretes de quechua. Y vaya si lo consiguió. Supo que el imperio estaba dividido. Atahualpa había derrotado a su hermanastro Huáscar, lo había encarcelado, arrasado sus dominios y se había quedado tan ancho. En 1532, Atahualpa decide conocer a esos 200 tipos raros con barba y armaduras brillantes. Se confía, deja a su ejército fuera de Cajamarca y entra con miles de acompañantes desarmados. Y ahí, Pizarro le tendió la trampa, emboscada, efecto sorpresa y Atahualpa preso. Al ver que a los españoles se les iluminaban los ojos más con el oro que a un niño con un paquete de cromos, Atahualpa, muy vivo él, pensó, pues compro mi libertad. Y les propuso el trato del siglo, llenar una sala entera de oro y 2 veces la misma sala de plata a cambio de marcharse libre. Pizarro, con sonrisa de comerciante de mercadillo, aceptó. Y Atahualpa cumplió su palabra. Pero claro, aquí viene la parte donde el guión se tuerce. Francisco Pizarro, pese a que algunos de sus capitanes decían, oye, quizás deberíamos soltarlo, que ya pagó, decidió que mejor no. Lo juzgó y lo mandó ejecutar. Así, sin más. Tras eso, Pizarro dijo, bueno, ya que estamos, vamos a por la capital. Y se fue directo a Cusco. Y aquí es donde se repite la misma historia de siempre. No eran 200 españoles dominando un imperio de millones. Se le fueron uniendo cada vez más nobles huascaristas, encantados de quitarse de encima a los partidarios de Atahualpa. Gracias a esas tropas incas, Pizarro entró en Cusco en 1533 como quien va con invitación VIP. Pero claro, esta conquista a velocidad de Fórmula 1 hizo que surgiera de nuevo la gran pregunta: ¿se podía conquistar de forma justa? Porque la cosa ya no era solo ganamos y punto. El dilema volvió a quitarle el sueño a la corona española, esta vez bajo Carlos I. Y ojo, que sus abuelos, los reyes católicos, ya se habían calentado la cabeza con lo mismo, sacando la famosa Junta y las leyes de Burgos para proteger a los indígenas. Pero los abusos seguían, y los misioneros no paraban de mandar cartas al rey con denuncias. Así que Carlos I, ni corto ni perezoso, montó un debate de 9 meses en Valladolid entre 1550 y 1551. Sí, 9 meses, casi lo que dura un embarazo, para discutir si la conquista se podía hacer con ética o si había que meter mano dura. Unos defendían la libertad absoluta de los indígenas, otros que la fuerza estaba justificada. En resumen, mientras en otros imperios conquistaban a sablazo limpio y cero remordimientos, en España organizaban congresos filosóficos para debatir si conquistar estaba bien o mal. Llegan informes, y no cualquier informe, informes exageradísimos, de esos que si los publicaran hoy serían clickbait de YouTube, con título en mayúsculas y miniatura con cara sorprendida. Informes de Barcelona, de Las Casas y de otros que no eran precisamente fuentes fiables, pero que tuvieron un efecto único en la historia. Porque, atención, motivaron algo que jamás había hecho ninguna otra potencia. La corona española dice, ¡alto ahí! Detengan la conquista de América, pausa el show, que necesitamos reflexionar. O sea, un imperio parando el proceso de expansión mundial, no porque le faltaran soldados o dinero, sino para preguntarse, ¿tenemos derecho? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal y cómo lo corregimos? Vamos, un examen de conciencia digno de un confesionario, pero a nivel imperial. Y ojo, que además seguían discutiendo sobre si los indios tenían alma o no. Mientras otros imperios iban a cañonazo limpio, los españoles estaban montando un debate existencial. Eso no lo había hecho ninguna potencia en la historia, ni lo volvió a hacer nadie. Era un debate atípico. La propia corona deteniendo temporalmente la conquista por razones éticas. Sí, has oído bien, por razones éticas en pleno siglo XVI.
Eso fue la famosa controversia de Valladolid, una especie de cumbre de expertos para decidir cómo conquistar sin sentirte un villano de película. Contradictorio, sí. Hoy todos coincidimos en que cualquier conquista es injusta e inmoral, pero en aquella época lo normal era lo contrario. Conquistar estaba bien visto. Lo raro fue que la corona reuniera a filósofos, teólogos, juristas y clérigos para debatir cómo hacer una conquista moralmente buena. Como si existiera tal cosa. En la mesa, los protagonistas eran dos pesos pesados: Fray Bartolomé de las Casas, con su papel de defensor de la benevolencia, y Juan Ginés de Sepúlveda, el abogado del látigo. Sepúlveda, en su obra, justificaba la mano dura con argumentos científicos y filosóficos. Las Casas, en cambio, en su memorial al Consejo de Indias, soltaba frases como esta: «Todos los reinos y señoríos de Indias tenemos usurpados. Las encomiendas de indios son tiránicas». Vamos, que pintaba el sistema entero como un infierno organizado. Pero Valladolid no surgió de la nada. 8 años antes, en 1542, se habían promulgado las leyes nuevas que abolían la esclavitud de los indígenas. El segundo virrey de Nueva España, Luis de Velasco, fue el primero en aplicarlas en serio. Liberó a 15,000 indígenas esclavizados en las minas. Y cuando los mineros protestaron diciendo «pero nos arruinamos», Velasco les contestó con frase para la historia: «Más importa la libertad de los indios que todas las minas del mundo». Tomás Asca, del siglo XVI. Claro, eso no evitaba que en otros lugares siguieran pasando barbaridades. El cronista Diego de Landa, que luego fue obispo, describió horrores en Yucatán: indígenas quemados vivos, mujeres ahorcadas junto con sus hijos colgando de los pies, escenas dignas de pesadilla. Y lo más irónico, el propio Diego de Landa fue responsable de algunos de esos estragos, porque en su cruzada contra los sacrificios paganos terminó aplicando su propia inquisición local: arrestos, azotes, destierros, servicios forzados, ejecuciones. Vamos, que para acabar con las prácticas violentas de los mayas, él se lució con prácticas igual o más brutales. En la España previa a la Revolución Francesa de 1789, subía al trono Carlos IV. En plena Ilustración, Edward Jenner, un médico inglés, descubrió que el virus vacuno podía inmunizar contra la viruela. Y la viruela, amigos, mataba al 10% de la población mundial, hasta al 20% en ciudades donde la infección corría libre como río desbordado. Varios miembros de la familia de Carlos IV habían enfermado, así que el rey decidió usar el invento de Jenner para proteger también a América, donde le llegaban informes de poblaciones enteras diezmadas por la enfermedad. Recordemos, la viruela fue traída a América por los españoles y fue responsable de la brutal reducción de población indígena. Con la medicina del siglo XVIII, Carlos IV quiso hacerlo mejor. 7 años después del descubrimiento de la vacuna, el Consejo de Indias organizó la primera expedición médica internacional para recorrer todos los dominios del imperio, de 1803 a 1810, llevando la vacunación de viruela a América. El propio Jenner elogió la iniciativa, porque aunque toda Europa conocía la vacuna, solo España envió una expedición para aplicarla en todo el mundo. Para mantenerla activa, la vacuna tenía que transmitirse de brazo en brazo cada 2 semanas. Y aquí viene lo épico. Los receptores ideales eran niños sanos. La corona eligió a 22 huérfanos de La Coruña, supervisados por Isabel Zendal, rectora y enfermera en una persona. Ella dirigió la cadena de inoculaciones durante la travesía. Un siglo y medio después, en 1950, la OMS la reconoció como la primera enfermera de la historia en misión internacional. Al mando del médico Francisco Xavier de Balmis y su colega Josep Salvani, salió de La Coruña la famosa Expedición Filantrópica de la Vacuna, en la corbeta María Pita el 30 de noviembre de 1803. Hicieron escala en Canarias durante un mes para inocular la vacuna y enseñar a los médicos locales cómo extenderla por las islas. Antes de cada travesía, regresaban a los niños ya vacunados y reclutaban a otros nuevos. Tras Canarias, pusieron rumbo a Caracas, donde las autoridades locales ayudaron a difundir la vacuna por toda la región. Allí la expedición se dividió en 2. En 1804, Balmis e Isabel Zendal llevaron su barco hacia La Habana, donde el médico cubano Tomás Romay ya había vacunado con éxito.
Después llegaron a Mérida y ayudaron a extender la vacuna por Centroamérica, continuando hacia Ciudad de México y Acapulco. Y en 1805, desde Acapulco, pusieron rumbo a Filipinas con un grupo de 26 niños. 2 meses después alcanzaron Manila, donde algunos miembros de la expedición se quedaron para seguir vacunando y devolver luego a los últimos niños a México. En Sudamérica, el médico Yusef Salván se quedó con sus ayudantes extendiendo la vacuna por el interior. Enfermo de malaria y otros males, Salván murió en Cochabamba en 1810, en plena misión. Sus ayudantes continuaron vacunando durante 2 años más antes de regresar a España. 7 años de expediciones frenaron la mortalidad por viruela, favoreciendo el crecimiento económico de los territorios americanos del imperio, tal y como quería una corona obsesionada con recuperar su papel estratégico allí. Pero, ya en los últimos años de la expedición, las guerras de independencia empezaban a estallar y la corona no pudo con ellas. Desde 1808, la ocupación napoleónica de España obligó al gobierno a gastar todos sus recursos militares en la península, incluyendo la Armada Real, que en otros siglos había sido clave para conservar el imperio transatlántico. Así, a comienzos del siglo XIX, los virreinatos españoles se fragmentaron en una veintena de nuevos estados. Y ojo a esto, decir que los países americanos se independizaron de España es absurdo, porque nada de eso existía como tal. Ni Argentina, ni Chile, ni Perú, ni Venezuela, ni Colombia, ni México. Pero todos esos territorios ya no querían obedecer a una España debilitada. El imperio recibiría la última estocada a finales del siglo XIX, con la resistencia española en Cuba y Filipinas. España no quería soltar Cuba, una de sus regiones más ricas, y para mantener la riqueza ahí, la corona mantuvo la esclavitud, que ya estaba abolida casi en todo el mundo. Y Cuba fue la tragedia. Aunque España, en general, no participaba en el comercio de esclavos, ese era asunto de Portugal e Inglaterra, Cuba se convirtió en el centro esclavista del Imperio Español. Eso provocó descontento, y a finales del siglo XIX, los independentistas organizaron 3 levantamientos que España estaba decidida a aplastar. Y claro, echaron toda la carne al asador. Enviaron tropas como nunca antes se había hecho en América, especialmente durante la última guerra de independencia cubana. En 1896, el general Valeriano Weyler tomó una decisión que fue un desastre. Para aislar a los insurgentes, quemó cultivos y concentró a campesinos en recintos cerrados con alambradas. No había alimentos suficientes y en esos campos empezaron a morir en masa hombres, mujeres y niños, víctimas de hambruna, desnutrición y epidemias. Las estimaciones van de 50 a 60.000 muertos como mínimo, y estudios recientes hablan de 170.000, aproximadamente el 10% de la población cubana de entonces. Weyler fue reemplazado, pero el daño ya estaba hecho. Esto preparó el terreno para que en 1898 interviniera Estados Unidos, ya más fuerte que España y deseoso de ampliar su influencia, presentándose como defensor frente a la tiranía española. Y entonces llegó el misterioso hundimiento del acorazado estadounidense Maine. Estados Unidos culpó a España y declaró la guerra, logrando una victoria rapidísima. Por el Tratado de París, España renunciaba definitivamente a Cuba y cedía a Estados Unidos Filipinas, Puerto Rico y Guam. En el siglo XX, España continuó perdiendo. En 1956, el RIF pasó a Marruecos. En 1968, Guinea Ecuatorial se independizó. Y en 1976, España abandonó el Sahara Occidental. Si resulta fácil condenar lo ocurrido antes de la independencia de Cuba, al retroceder hasta las conquistas, valorar a los protagonistas con criterios actuales se vuelve más complicado. Querer ser rico, cruzar el océano, explotar a los indígenas. Todo mientras envías frailes para contener a los codiciosos de tu propia tropa. Contradictorio, sí, pero humano. Ideales versus realidad económica y material. Un conflicto que los protagonistas vivieron todos los días. Y hoy, ¿qué queda de aquel imperio contradictorio en donde nunca se ponía el sol? Hispanoamérica fragmentada no prosperó. Nueva España era potencia en el siglo XVIII y México se convirtió en miseria en el XIX. Cada fragmento del imperio español ha pasado 2 siglos tratando de encontrarse.
y aún así seguimos vendiendo la independencia como acto glorioso. Pero hay algo que queda vivo y potente. 550 millones de personas hablando el mismo idioma. Un director de la Real Academia definió el español como una lengua americana con presencia residual en Europa. Y no le falta razón. México es hoy la primera potencia hispanohablante. Esa lengua común nos permite leer y entender a Lorca, Borges, Octavio Paz, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Rubén Darío o Lezama Lima. Eso es una fortuna y también una consecuencia directa de aquel pasado imperial. Tenemos el mayor potencial para formar un bloque socioeconómico-cultural del que el mundo entero debería tomar nota. Y tal vez por eso los poderosos prefieren que no lo descubramos y sigamos peleándonos entre nosotros dentro de esta hermosa familia hispana que, a pesar de todo, seguimos siendo.